Cuando quieras, Virginia. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por confiar en nosotros, bueno, en Coico y sobre todo en mí. En este webinar voy a hablar de Google Drive desde la base de que somos una empresa, una marca o un proyecto. Que es verdad que al final muchas de las utilidades, pues a nivel vida personal, nos ayudan muchísimo. Entonces, muchas de las cositas que les voy a contar también es interesante que entiendan que muchas de estas funcionalidades son de pago, ¿vale? Cuando somos una empresa, pues hay que invertir en herramientas y bueno, pues esta es una de las más productivas. Bueno, yo no sé si me conocen, pero mi nombre es Virginia Valladares y pues llevo desde el 2014 compartiendo muchas cositas que tienen que ver con la parte de digital, de redes sociales, de marketing, etc. Pero bueno, voy a ir al granito. Trabajar en la nube es como trabajar en línea y además con la posibilidad de colaborar, ¿no? de trabajar a la misma vez y en simultáneo con personas. Al final, trabajar con Drive, para mí, después de tantos años, sigo diciendo que todos son ventajas y es lo que voy a intentar trasladarles hoy de manera, sí que es verdad, bastante gráfica y resumida, porque para hablar de Drive podríamos hacer un curso de 20 horas tranquilamente, ¿vale? Objetivos, pues les voy a dar trucos que nos van a hacer la vida más fácil con Drive, les voy a dar 4 consejos sobre los documentos de Drive que quizás no conocían y que lo que pretendo es que les facilite la vida. Vamos a ver algunos consejos para crear presentaciones, para crear formularios y cómo trabajar un calendario de contenidos, en este caso, que además es práctico para el tema de la comunicación digital, que es ese tema en el que yo realmente estoy muy especializada. Voy a ver si les puedo sorprender. Una cosita. Sí que es verdad que Drive es una herramienta que por el simple hecho de tener un correo de Gmail, ya tenemos acceso a ella. En la versión gratuita tenemos 15 gigas de espacio, o sea, se nos cede un espacio en la nube de 15 gigas, pero en la versión de pago con Google tienes varias opciones dentro de lo que es el G Suite, el Workspace, y para mí es pues súper rentable, porque aparte de que puedo usar el correo corporativo, yo en mi caso además ahora estoy ya con 2 teras en el Drive y un montón de seguridad y de ventajas que bueno, pues al final es una herramienta con la que es importante trabajar. Primer consejito que les doy, claro, normalmente para entrar en el Drive lo que hacemos es entrar en el navegador, nos vamos a nuestra cuenta de Gmail y desde nuestra cuenta de Gmail nos vamos a lo que es la pestaña de la aplicación del Drive. Sin embargo, podemos descargarnos el Drive para escritorio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener como un acceso rápido dentro de nuestro escritorio, el iconito del Drive, que cuando lo abrimos, aunque nos da la sensación de que estamos en nuestro disco del ordenador, ¿no? De lo que es el C, esto que siempre nos pone en el ordenador, en realidad lo que vamos a estar es trabajando con los archivos de la nube. Pero lo primero, no tenemos que abrir sesión si no queremos como tal, y a la hora de coger muchos de esos documentos, archivos, fotos, lo que sea, que tenemos en el Drive, para subirlas, por ejemplo, a nuestro Facebook o al correo, nos es más fácil si lo hacemos desde esta aplicación. ¿Por qué? Porque si vamos al Drive desde el navegador, tenemos que descargarlo, cosa que ya nos ocupa espacio en nuestro disco duro, y después ya subirlo a Facebook. Entonces es como duplicar cosas, porque al final lo vas a tener en la nube porque lo tienes en el Drive, pero también lo vas a tener en el ordenador porque llegado el momento te lo has descargado. Entonces yo lo que os recomiendo es descargar el Drive para escritorio. Una de las ventajas que tiene Drive, y además si cogemos desde la versión del Workspace de pago, es, como veis, que tenemos una gran capacidad para archivar. Hay una cosa que tenéis que saber, y es desde hace un año y pico, nuestro correo de Gmail en la versión gratuita
antes no ocupaba espacio y los 15 gigas que nos daban eran para Drive en sí. Hoy por hoy han unificado y esos 15 gigas están repartidos tanto para Drive como para el correo electrónico como para las fotos. Y como la mayoría de nosotros no lo sabemos, pero tenemos sincronizado que las fotos del móvil sea una copia de seguridad, pues a muchos les seguro que les ha llegado el aviso de que ya no tienen espacio, pero en realidad a lo mejor no es porque no tengan espacio en el Gmail, sino porque han cubierto los 15 gigas ya, probablemente en las fotos, que es con lo que yo me estoy encontrando más, que me preguntan, Virginia, que Gmail me dice que me he quedado sin espacio, pero en mi correo electrónico no tengo nada. Bueno, pues eso es porque tienen que ir al móvil y quitar la sincronización de las fotos con el Google. Si tienes el Gmail de pago, que la versión más económica y ya súper práctica y súper aprovechable del Workspace de Google, te sale por unos 4,79 € al mes y tienes un montón de ventajas. Pues yo en mi caso, como veis, tengo 100 gigas utilizados, pero todavía sigo teniendo aquí una jarta de gigas. Y hay una cosa súper interesante y es que puedo trabajar sin conexión. Imaginaros, o sea, cuando tengo la opción del Google Drive dentro del Workspace de pago, desde hecho en su versión más básica, que es la de 4,79 o 4,89, porque ahora subió un poquito, puedo decir que quiero también tener la posibilidad de trabajar sin conexión. Entonces, aunque llegado el momento, por ejemplo, incluso para ir en un avión, puedes trabajar sin conexión con tus documentos y tus archivos y luego automáticamente cuando el dispositivo coja internet o wifi, pues se actualizan. De verdad que os lo digo que es una cosa muy, muy práctica. Entonces, vamos a ver más cositas del Drive. Cuando entramos en Drive, o sea, vamos y entramos en Google Drive, siempre todo lo que tiene que ver con el workspace, con el espacio de trabajo de Google, la parte visual, lo que nosotros llamamos el interface, es muy sencillo y siempre es igual. Tenemos una barra lateral derecha en la que arriba del todo tenemos el más, ¿vale? Y luego podemos ahí añadir una cosa que se llaman complementos. Por defecto seguramente tenéis el complemento del calendario de Google y del Keep, probablemente, y del Tags, perdón, probablemente no tengáis ninguno más. Pero hay una cosa que es súper, súper buena de Google Workspace en realidad, y es que todas sus herramientas están sincronizadas y enlazadas entre sí, por lo que mi Google Drive va a estar sincronizado con el Calendar, con el Tags, y eso es maravilloso. Y además, en este caso, el Drive se puede sincronizar con otras aplicaciones. Por ejemplo, si trabajas con Asana, que es una aplicación para gestionar proyectos, o yo, por ejemplo, tengo 2 complementos más que he descargado, que uno es para firmar documentos y otro para una automatización, que esto ya es un poco pues meterse ahí a investigar un poquito sobre los complementos, que al final pues son aplicaciones que nos ayudan en ciertas automatizaciones. ¿Qué podemos hacer en Google Drive? A ver, ¿alguien tiene el micro encendido? Sería bueno que los apagaran por fin para que no hiciera interferencias. Hay uno también con un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no sé quién es. Ya he apagado yo todos los micros, Virginia, no te preocupes. Vale, gracias. Vale, ¿qué podemos hacer dentro de Google Drive? Dentro de Google Drive podemos hacer 3 cosas: crear, subir y arrastrar. Virginia, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que, por ejemplo, tienes dos pestañas abiertas en tu ordenador, una la de documentos y otro la del Google Drive, y tú puedes de uno a otro arrastrar documentos. O sea, súper fácil. Yo además, por ejemplo, que trabajo con 2 pantallas, pues de la pantalla de descargas arrastro al Google Drive sin problema. Pero puedes crear el propio archivo o puedes subirlo si ya lo tienes en otro sitio. Pero, ¿qué es lo que puedes crear, subir, arrastrar? Bueno, pues tenemos documentos, que lo van a ver la mayoría de las veces en inglés, que es doc, y esto tienen que hacerse una idea que es como si fuera los documentos del Word, ¿vale? De la parte
del Microsoft. Tenemos las hojas de cálculo, que aquí tienen el icono para que lo vayan reconociendo. La hoja de cálculo en Google Drive es lo que sería para Microsoft el Excel. Entonces, para que vean, más o menos al final se trabaja muy parecido, pero para Google se les llama hoja de cálculo. Y en este caso van a verlo mucho también por el nombre en inglés. Después tenemos los formularios. Seguro que ya en algún momento, alguna vez, y más ahora con estos 2 años que hemos pasado de trabajar mucho en casa, han cumplimentado algún formulario para algo. Es ese enlace que te envían que cuando lo abres pues puedes contestar preguntas, dar sí o no, etc. Pues esos formularios o cuestionarios también se pueden crear dentro del Google Drive. Y luego está la presentación, ¿vale? Que es lo que para Microsoft sería el PowerPoint, más o menos, para que se hagan una idea. En inglés tienen la presentación es slide, de formulario se dice forms y de hoja de cálculo se dice sheet, que es S-H-E-E-T. Lo digo porque muchas veces van a ver eso como en inglés y para que lo vayan entendiendo. Para trabajar en Drive se usa muchísimo el ratón, sí o sí. Y si lo hacen sin ratón con la parte de los portátiles que tienen para toquetear, pues es igual, ¿no? Botón derecho y botón izquierdo. Si estamos en Google Drive normal, no dentro de ninguna carpeta ni de nada especial, y damos a nuestro botón derecho, ya nos va a aparecer el menú de las opciones que podemos hacer. Google Drive también se divide en carpetas igual que si estamos dentro de nuestro ordenador y queremos crear una carpeta. Eso es exactamente igual. Dentro de una carpeta puedes meter otra carpeta y dentro de esta carpeta puedes meter otra carpeta. Dentro de esas carpetas van a haber archivos. Y esos archivos pueden ser documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, que bien tú tienes ya en tu disco duro y los vas a subir a la nube, o PDFs, por ejemplo, o bien porque los vas a crear directamente desde el Google Drive, que es una de las opciones que te he dicho que podemos hacer. Luego vamos a ver mucho el símbolo más, que es como el botón derecho del ratón. Si le damos al más, pues también vamos a crear algo nuevo. El menú que se nos va a abrir es prácticamente igual, pero para que sepáis que realmente el botón derecho se vuelve muy útil para esta herramienta. Entonces, en Google Drive, lo que nosotros tenemos, la porción de espacio que nos cede Google, se llama unidad, ¿vale? Esa es la porción de espacio que te da Google a ti, pues en la versión gratuita con el espacio que os he dicho que se divide entre 15 gigas o en la versión de pago que tienes pues muchos más gigas. Entonces, ¿qué pasa en Google Drive? Que si yo comparto algo, si yo subo algo a Drive, yo soy el propietario. Pero como Google Drive, os dije al principio que es una herramienta colaborativa, yo puedo compartir una carpeta, un documento, lo que sea, con otra persona a su cuenta de Drive. Cuando comparto con alguien, sigo siendo yo el propietario. Pero si ese alguien es quien me comparte a mí, el propietario es la otra persona, aunque esa persona haya puesto ese documento en una carpeta que originalmente es mía. Yo espero que esto haya quedado un poco claro, porque parece como lioso, pero no lo es. O sea, yo creo una carpeta con un cliente mío, ¿no? Que de hecho yo trabajo así, con Google Drive. Entonces a este cliente le digo, mira, he creado una carpeta que se llama fotos y necesito que me subas ahí las fotos que voy a necesitar para mayo. Es verdad que la carpeta es mía, es verdad que yo le he dado acceso a ese cliente, pero como los archivos los va a subir el cliente suyos, los archivos son propiedad suya. Y esto es importante tener claro esa diferencia porque hay cositas que después se pueden evitar sabiendo la diferencia de esto. En la versión de pago, ¿vale? Hay una cosa más que se llaman unidades compartidas. Y esto es maravilloso y brutal desde el momento en el que de verdad vamos a colaborar con una o dos personas más en un proyecto o incluso
Por ejemplo, yo tengo todo compartido en el Drive con mi asesora fiscal. Entonces, la opción de las unidades compartidas es una unidad, pero que ya no va a ser tuya como tal, sino que todo lo que se ponga ahí dentro, sí o sí vas a ser tú el dueño. Aunque mañana, por ejemplo, mi asistente cree dentro de esa carpeta ella un documento, nunca va a ser ella la propietaria. Y esto está muy bien, sobre todo cuando son personas que son pues, colaboradores eventuales, que el día de mañana, pues si se van a ir, por mucho que se vayan, nunca van a poder quitar el acceso. Y además aquí los accesos también están restringidos como tú quieres. La seguridad en Google Drive es muy buena. Tú puedes darle acceso a una persona para según qué cosa, para ver, para editar, para comentar, entonces eso está muy bien. Aquí nos dice Google que si quieres saber si te interesa utilizar unidades compartidas, te hagas estas dos preguntas, ¿vale? Yo os digo que desde que lo estoy usando como tal, funciona fantásticamente bien. Entonces os lo recomiendo. Pero como digo, está en la versión de pago. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una unidad compartida con tu propia unidad? Es que, como ves, puedes gestionar miembros y además, en este caso, puedes configurar la unidad compartida. Entonces, aquí ya hay unos temas de seguridad que no tenemos en las unidades normal como tal. Por eso os he puesto aquí un poquito la diferencia. Entonces, cuando en el espacio de trabajo, en la unidad compartida, creamos un espacio de trabajo, yo puedo tener varias personas y puedo darles un rol, una función. Puedo hacer que sean gestor de contenido, ves que pueden añadir, editar, mover y eliminar archivos. Puedo decirles que sean colaborador, o sea, solo pueden añadir y editar archivos, solo comentador, solo lector, o puedo darle que sea administrador, que en este caso administrador controlaría todos los ajustes. Pero aún así, un administrador nunca sería el dueño y el propietario, porque en este caso el dueño y el propietario es el creador de la unidad compartida. Por ejemplo, en este caso siempre es mi usuario que es el que crea todo esto. Entonces está súper, súper interesante, ¿vale? Para cuando trabajen en equipo. Entonces, vamos a verlo un poco de otra forma y sobre todo para los que son visuales, como yo, voy a enseñaros cómo yo tengo mucho más visual mi Drive para tener como las cosas localizadas de forma más rápido y sencillo. Vale. Las carpetas en Drive pues se pueden ver así como cuadraditos o se pueden ver también, bueno, pues como la vista de documentos. Esto es exactamente igual. Pero hay una cosa muy chula que es tú puedes cambiarle el color al sobrecito este, al folder este que te aparece aquí, y un truquillo que yo tengo es añadirle emojis, porque así cuando entro al Drive yo tengo un huevo de carpetas, esto no es nada, entonces así yo muchas veces hasta por color, por el cliente o lo que sea, pues lo diferencio bastante bien. Y de hecho, yo el emoji lo pongo por delante porque así me es más útil. Mirad, si veis, hay unas carpetas que no tienen nada y otras que tienen como la silueta de una persona. Esas son carpetas que que están compartidas con alguien. O sea, yo en estas carpetas tengo colaboradores dentro. Por eso ya Drive te da desde el primer momento esa parte visual para que sepas que esas carpetas tienen usos compartidos en este caso. Mirad, esto os lo dejo aquí por si queréis saber de dónde saco yo todos los emojis de forma fácil. Yo me voy a esta web que se llama Emojipedia. De hecho, siempre tengo una pestañita por ahí abierta con Emojipedia porque los uso los emojis para los textos de las redes y todas esas cosas. Entonces, pues os lo dejo ahí por si lo queréis apuntar. Entonces, súper importante, renombrar las carpetas siempre tienes la opción de renombrar una carpeta las veces que necesites, que sean de forma, a ver, yo es que como además soy muy alemana, yo necesito que todo esté como bien escrito, bien especificado, yo tengo carpetas, con subcarpetas de las subcarpetas, de forma que todo sea bastante intuitivo.
y de forma que cualquier persona que vaya a entrar sepa encontrar las cosas de una manera bastante lógica, aunque es verdad que la lógica de todos no siempre funciona de la misma manera. Google Drive, como os he dicho, te deja compartir. Qué maravilloso esto de compartir. Entonces hay una cosa que es sacar enlace para compartir. Sacar enlace para compartir no es lo mismo que dejar que en esta carpeta haya un colaborador. Entonces, cada archivo, cada documento o cada carpeta puedes crear o obtener un enlace para compartir. Esto es, cuando estoy encima de la carpeta o del enlace, voy a ir con el botón derecho del ratón y me va a salir un menú. Dentro de ese menú hay una palabra que pone obtener enlace y otra palabra que pone compartir con. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Lo primero que nos aparece es compartir con. Compartir con otras personas. Quiere decirse, ves que aquí ya te aparece como el muñegote con el más. Pues voy a compartir con y aquí le pones el correo electrónico Gmail o Gmail de pago que quieras hacer, que quieras compartir con esa persona. Y además le vas a dar, ves que el mío aquí pone propietario y a la otra persona le vas a dar la función que tú quieras, lector, comentador, editor. Puedes darle acceso temporal o puedes, ¿veis lo que os dije antes de transferir la propiedad? O sea, yo antes os dije que sí o sí, siempre voy a ser yo la propietaria de esa carpeta, pero aún así tienes la opción de, bueno, voy a hacer que esta carpeta le voy a transferir la propiedad ya a esta persona y que ya haga con la carpeta lo que quiera o la puedo quitar, ¿vale? Y luego en la parte de obtener enlace nos da un enlace aquí arriba que además te lo da súper fácil porque te pone copiar enlace. Entonces, por defecto, yo como los que tenemos el Drive de pago, por defecto y por seguridad, el enlace nos lo da restringido. ¿Qué quiere decirse? Que ese enlace solo funciona para personas que estén ya de por sí compartidas. Después está para el equipo de Virginia Valladares, o sea, si yo dentro de a Google Drive le di el aviso de que yo trabajo con un grupo de personas, pues ahí, o cualquier persona con este enlace. Yo, por ejemplo, comparto un montón de veces enlaces que cualquier persona puede ver con el enlace y le doy el acceso de lector. Entonces, por ejemplo, cualquier persona de internet o donde yo publique ese enlace podría ver ese documento, pero solamente como lector. Entonces le das a hecho y ya este enlace lo puedes pasar por WhatsApp, poner en tu Facebook, etc, etc, porque te va a servir. Lo único que hay que tener cuidado cuando vayas a sacar solo el enlace de decir, o sea, de darle la orden de quién puede ver y luego qué puede hacer, porque primero te dice quién puede ver y luego te va a decir esto también, ¿no? O sea, vas a dejar que editen, vas a dejar que comenten o solo que lean. Si les dices que solo que lean, una nota que os pongo, esa persona realmente puede copiar, que es lo que se debe de hacer. Copias el documento y ya editas sobre tu documento editado, pero no puedes editar el original, que es el que yo te he dejado acceso a través de del enlace. Mira, esto si queréis tomad nota, por si no lo sabíais, porque son los teclados, los atajos de teclado que sirven para mí los más prácticos y yo los utilizo continuamente. O sea, la tecla control y C es copiar y yo lo uso para todo, porque además sirve hasta para una imagen. Copias una imagen y te la llevas a otro sitio. Control V es pegar, control X es cortar, control Z es deshacer. Yo lo uso muchísimo cuando digo, ay mierda, perdón por la palabra, ay madre, esto no era, y le doy corriendo control Z y vuelvo a ponerlo en su sitio. Control I es rehacer y control D, duplicar, que es muy práctica también. Duplicas, 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 duplicas cuando quieres hacer una cosa varias veces. Entonces, estos atajos los vas a poder utilizar para todo, para dentro de un documento, dentro de una hoja de cálculo, dentro de una presentación. O sea, es que estos atajos de teclado te sirven prácticamente para todo. De hecho, te puedo decir que por ejemplo, para trabajar con Canva, que tenemos un seminario también de estos,
Control C, Control V y Control D es que sirven también, o sea, sirven incluso para muchas otras herramientas. Vale, vamos un momento otra vez al botón derecho, pero cuando estamos encima de un archivo, ¿vale? O sea, no de una carpeta como hemos visto antes, sino dentro de un archivo. Entonces nos va a aparecer vista previa del archivo, pues si es un PDF, si es un doc, pues un doc. ¿Cómo lo quieres abrir? Porque a lo mejor es un PDF y lo quieres abrir con una aplicación específica. Como veis, la opción de compartir, que ya os he explicado cómo es, o la opción de obtener el enlace. La opción de añadir a un espacio de trabajo. Por ejemplo, yo aquí, esto está explicado desde mi Drive. Como tengo pago y como tengo creados espacios de trabajo, pues si yo ahora digo, ay, mira, este documento ya lo voy a quitar de mi Drive y lo voy a poner en el espacio de trabajo que tengo compartido con fulanito y menganito, pues lo puedo hacer desde aquí. Mostrar la ubicación del archivo. Bueno, si por lo que sea estás un poco perdido y no recuerdas dónde estaba ese archivo, aquí lo puedes ver. Evidentemente puedes añadir un acceso directo a Drive, que yo como soy tan ordenada no me entra, o sea, no lo uso. Aprobaciones. ¿Qué pasa? Que Drive está preparado para grandes corporaciones o para trabajar en equipo. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear un archivo para que lo termine mi asistente o mi ayudante o un compañero de trabajo y luego se puede aprobar o no aprobar. Esto está muy chulo. Lo puedo mover, cambiar de carpeta a donde quiera. Lo puedo poner como destacado. Dentro de la parte de inicio hay un apartadito donde podemos ver las cosas destacadas. Yo no lo uso, ¿vale? Aquí tenéis lo de disponible sin conexión, ¿veis? O sea, luego tú puedes ir documento por documento diciéndole si quieres que esté disponible sin conexión. Puedes cambiarle el nombre tantas veces como necesites, puedes ver los detalles, ahí vas a ver la fecha que se creó, los cambios, lo que ocupa, un montón de cosas. Puedes crear una copia, puedes descargarlo y lo puedes quitar, que en este caso sería enviar a la papelera o eliminar, pero bueno, aquí en Google Drive lo llaman quitar, ¿vale? Eso es el botón derecho. Entonces, vamos a ir a ver un par de cosas que podemos crear o que podemos hacer dentro de los documentos de Google, que recordad que es la versión de Google de los Word. Venga, que yo tengo aquí esto. A ver, tú ahora mismo, si abres tu navegador de Google, ¿vale? Solamente con poner en el navegador la palabra DocNew, arriba en la barra del navegador, te va a abrir un documento automáticamente en tu Drive, sin necesidad de haber iniciado sesión. Por lo que no tengo que iniciar sesión, no tengo que ir a Drive y dentro de Drive ir a crear un nuevo documento. Súper rápido, ya desde una pestaña nueva del navegador pongo DocNew y me abro un documento. Luego ya tendré que decir dónde lo guardo realmente, o sea, en qué carpeta de mi Drive lo guardo, pero ya sobre la marcha lo he creado. Pero pasa lo mismo si le digo que quiero crear, si le digo Sheet New, que es una hoja de cálculo. Pasa lo mismo si pongo Slide New, que es una presentación. Y pasa lo mismo si pongo un for.new, que es un formulario. Yo lo estoy usando muchísimo porque es súper rápido. De hecho, en cuanto lo haces 2 veces, la inteligencia artificial te lo va a reconocer y ya automáticamente te lo va a crear. Súper, súper práctico. Entonces, dentro de los docs tenemos varias cositas interesantes. Ya se pueden hacer dictados por voz. ¿Qué quiere decir? Que puedes dictarle al documento y lo va escribiendo. Fíjate, qué maravilla. Nos vamos a la parte de herramientas y ahí hay un apartado que pone dictado por voz y le damos a I y vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar despacio y recuerda que tienes que decir coma, punto, nueva línea, nueva párrafo. A ver, se lo tienes que decir todo, ¿vale? Os puedo decir que la inteligencia artificial trabaja brutalmente bien con esto. O sea, te lo aseguro, muy, muy chulo. De verdad, muy chulo. Después tienes la opción de, dentro de Doc, de los documentos, puedes enlazar
a otro documento que esté en otro sitio o a un sitio web. Esto funciona súper bien, de verdad, para la hora de tener documentos organizados. Por ejemplo, escribes la palabra o la frase que quieras y la marcas entera, o sea, botón derecho pulsado y señalas toda la frase y luego te vas a ir arriba al menú donde pone enlazar y le vas a decir a dónde tiene que ir. Si además ese documento le quieres enlazar con otro documento, mirad, por ejemplo, toda empresa debería de tener manuales de procedimiento, ¿no? Entonces yo estoy creando el documento de manual de procedimientos de cómo recibir unas mercancías. Documento, manual de procedimiento para recibir mercancías del almacén. Y empiezas a redactar, y hay un punto en el que puede ser algo como una vez lo has no sé qué, no sé cuánto, abrir, recepcionar en el sistema operativo que tengas. Si tú ya tienes un documento en el que hablas de cómo meter algo en el ordenador, en ese programa, pues en vez de volver a repetir toda la retahíla, lo que haces es enlazas a esa palabra puedes revisar en el manual de procedimientos de cómo meter un nuevo producto en el CRM y lo marcas y cuando la persona está leyendo el documento y hace clic en esa palabra, le va a llevar al otro documento. Entonces es una forma súper fácil. A ver, yo lo digo porque lo uso un montón para no repetir cosas. Y además los documentos se pueden abrir con vista previa y es como si hubieras abierto 2 documentos sin abrirlos. Bueno, muy chulo. Luego los documentos Word, Docs, mejor dicho, perdón, de Google, tienen una parte de explorador. O sea que incluso si necesitas una imagen del banco de imágenes, no tienes que irte a una pestaña nueva. Te vas al explorador y dentro del Google vas a tener un explorador que te va a llevar a una de dos, o buscar una imagen dentro de tu unidad Drive o a buscar una imagen dentro del mundo web, ¿vale? Y luego lo único que tienes que hacer es insertar. Y puedes insertar el enlace, si lo que has buscado es algo en la web, o la imagen. Entonces, súper fácil porque no tienes que abrir una pestaña nueva e irte al navegador por fuera, sino que directamente lo haces desde el explorador dentro del documento. Y luego en la versión de pago, evidentemente, tienes el historial de versiones de todo con todos los cambios. Entonces, si es un documento en el que varias personas hemos estado metiendo mano y al final es como no, necesito que vayamos a la copia que estaba hecha del día 15, me voy al historial de archivo, lo pongo por fecha y le digo que quiero retomar la versión de la fecha de ese día. Fantástico y maravilloso, porque a veces no es porque alguien haya cometido un error, sino porque al final haces tantos cambios que dices, no, el primero era el que más me gustó y coges y vuelves a él. Ay, que me adelanto por ahí. Vale, pues esos eran los 4 super truquitos de los docs. Nos vamos a ir a las presentaciones, ¿vale? a las slides. Aquí es importante entender lo que es el argot. Yo no sé si manejáis PowerPoint, pero es más o menos el mismo argot. Una presentación se compone de diapositivas, que siempre en una presentación van a tener la misma forma. O sea, hablamos de si son en horizontal, todas van a ser en horizontal, y si son en vertical, todas van a ser en vertical, y siempre van a mantener el mismo tamaño. Cada diapositiva puede hacerse al gusto, hablando estéticamente y a nivel funcional. Lo que insertamos se llaman objetos. ¿Qué es un objeto? Una imagen, un cuadro de texto, un audio, un vídeo, una tabla, una forma, un gráfico, un diagrama. Todo ese lenguaje en realidad se le llama objetos. Entonces se dice insertar objetos. Inserto este objeto, inserto el otro objeto. Agrupar objetos. Traer objeto al frente, traer objeto atrás. Siempre vais a ver en el menú que se repite mucho la palabra objetos. Entre diapositiva y diapositiva se puede recrear como una especie de vídeo porque lo que le añadimos son transiciones. Esto está chulísimo, hay un montón de opciones, entonces podemos transformar una diapositiva en un vídeo, por así decirlo. Y además
muchos de estos objetos se les puede añadir movimiento. Así es que de una presentación súper básica podemos al final hacer literalmente un vídeo. Entonces, entendiendo esto, podemos crear presentaciones desde cero o en blanco, como se les llama, o desde una plantilla, que son temas que te da ya Google por defecto. Y de hecho, hay webs en las que puedes sacar un montón de plantillas gratuitas, súper chulas, aptas para Google Drive. Os lo recomiendo. Yo, por ejemplo, ya después de tantos años, es verdad que yo siempre voy a hacer una plantilla en blanco, pero porque yo ya tengo muy claras cómo quiero las cosas y me gusta esa parte de diseño. Pero que no hay que ser diseñador ni hay que ser muy ágil para realmente hacerlo utilizando plantillas que luego son adaptables a tu color, a tu tipografía, etc. Entonces, una plantilla desde cero nos daría esto. Primero, esto es la primera diapositiva. Siempre nos aparece, ves, que te pone haz clic para añadir un título, haz clic para añadir un subtítulo. Aquí de por sí, quieras o no, siempre te va a decir, oye, mira, aquí hay temas por si quieres utilizar alguno de ellos, si le dices que sí bien y si no. Y luego tenemos la palabra archivo, aquí tenemos editar, aquí tenemos ver, aquí tenemos insertar, aquí tenemos formato, organizar los objetos, herramientas. Aquí es luego donde vamos a ir trasteando para hacer nuestra diapositiva de la mejor forma. Es importante que vayan echando un vistazo. Por eso les dije que era importante que entendieran sobre todo algunas de las formas del argot. ¿Por qué? Porque en insertar siempre nos va a hablar de objetos y en organizar, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque yo puedo poner un círculo y algo encima, como por ejemplo esto, y puedo decir traer una cosa al fondo o no. Entonces es importante que vayáis un poco mirando esto. Aquí siempre tenemos este otro menú, es el que abrevia un poco algunas funciones que usamos más rápido, aunque siempre están todas aquí arriba. Entonces, una de las cosas que os digo, desde las presentaciones de Google se pueden hacer publicaciones súper chulas para nuestras redes sociales, porque yo lo único que tengo que hacer es decirle cuál va a ser la configuración de la página. Y en vez de ser, por ejemplo, panorámico, que es la que yo estoy usando ahora, si yo me voy a archivo, configuración de página y cambio el formato, le digo que la quiero, por ejemplo, de formato 4:3, que es el cuadradito fantástico y maravilloso para las redes sociales. Y, por ejemplo, un formato que yo uso mucho porque a la hora de imprimir y a la hora de hacer incluso una infografía es muchísimo mejor que el panorámico, es el formato A4, el folio, ¿no? El folio vertical, que las medidas en centímetros es de 21 por 29. Yo creo muchísimas presentaciones en formato A4. De hecho, os digo, hasta carteles he hecho yo desde una presentación en formato A4, que luego se imprimen súper bien. También tenemos un explorador buscador dentro de las presentaciones. De hecho, es súper práctico porque en una presentación siempre usamos un montón de imágenes. Entonces, para buscar imágenes, ilustraciones, nos viene fantástico. Y la forma de insertar es simplemente arrastrando hasta nuestra diapositiva. O sea, más fácil, mirad, os lo pongo. Ahí abajo tenéis el explorador, esperad, que os lo vuelvo a poner y mirad abajo a la derecha, que hay un simbolito, le doy ahí a explorar, arriba pongo lo que quiero y me dice en la web, en imágenes o en tu nube. Yo le digo en imágenes, clico la imagen que sea, vale, pues le doy arriba a insertar y ya la he insertado. O arrastro, que es lo que voy a hacer ahora, y lo único que tengo que hacer, ¿ves?, es arrastrar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo haces así, siempre veis que se ilumina aquí abajo siempre la referencia de dónde es, porque si no con el tema de los derechos de autor tendríais problemas. Pero incluso yo voy más allá porque le saco el provecho de sacar de dónde es la referencia. Y mirad, si me voy a recortar imagen, puedo recortar la imagen de la forma que quiera, pues porque la necesito más pequeña, pero si le doy a formas,
puedo meter la imagen dentro de una forma chula, o sea, es que puedo darle toda la utilidad que quiera. La verdad que el editor ya de por sí, para hacer una presentación, está muy chulo. Esto estoy, como veis, haciendo una presentación. Lo que pasa es que yo lo he puesto en el tamaño A4, ¿vale? Pues, por ejemplo, para hacer, yo a mi hija se lo enseñé a hacer bien para que hiciera trabajos para el instituto, ¿vale? ¿Ves? Pues tienes filtro para las fotografías, puedes ponerle sombra, o sea, es que luego las mismas opciones de formato de la fotografía puedes hacer maravillas, siempre y cuando luego todo vaya acorde con tu imagen de marca, por supuesto. Pero de verdad que que es bastante práctico y sirve muy bien. No hay que desaprovechar el explorador. Y luego podemos añadir vídeos. Vamos a insertar, añadimos vídeo y podemos añadir el vídeo si está subido en YouTube, si lo tenemos en el Google Drive o porque tenemos la URL. Por ejemplo, eso es un vídeo mío de mi propio canal de YouTube, ya me aparece ahí. Y luego veis aquí a la derecha que están las opciones de formato de vídeo. Ojo que esto es una pasada, porque mira, si es un vídeo muy largo, que en realidad lo que yo quiero aquí es que salga del minuto 1.3 al minuto 1.7, porque es lo que quiero especificar, me da la opción, ¿ves?, de reproducción al hacer clic, reproducción automática o reproducción manual. Si le doy reproducción manual, abajo me pone hora de inicio y hora de finalización. O sea, voy a buscar el minuto exacto y se lo voy a decir aquí. Por lo que cuando esté enseñando mi presentación, se va a ver la parte del vídeo que yo quiero. Porque pasa un montón de veces, ¿no? Que en verdad no necesitas el vídeo entero, sino simplemente este cachito, y en vez de estar editando el vídeo realmente desde el origen, lo editas aquí y es súper fácil. De verdad. Ay, no sé si alguien tenía. Vale. Es súper práctico. También puedes silenciar el audio si en este caso pues no te interesa. Aquí, como digo, las opciones de formato de reproducción de vídeo son brutales. Es un consejito que os doy porque se pueden hacer maravillas. Y luego la parte de insertar gráficos es una pasada. O sea, de hecho, tú puedes tener los datos en la hoja de cálculo y conforme varíes los datos en la hoja de cálculo, van a variar en tu presentación. O sea, que a la hora de hacer informes, estadísticas, está brutal. Puedes cambiar los colores, puedes elegir si lo quieres en barra, columnas, lineal, circular. Yo lo uso muchísimo, los gráficos de las presentaciones. O sea, de hecho es que tú puedes crearte un gráfico ya por defecto y en tu hoja de cálculo de contabilidad vas metiendo tus cosas y tu gráfico después en la presentación vas a poder ver claramente pues temas de ventas, temas de beneficios. O sea, de verdad que es que no hay que ser muy, muy, muy pro para controlar estas cosas y tener información que en un negocio es súper importante. Súper práctico. Estos realmente, muchos de estos consejos sirven tanto para Docs como para cualquiera de las otras. Copiar formato es la brochita que tenemos en el menú arriba. O sea, si esta foto o este cuadrado que he insertado tiene este tamaño y este color, quiero que lo tenga exactamente igual en el siguiente, pues lo hago con la brochita. Insertar audios. También puedes insertar audios en tus presentaciones, incluso poner música de fondo o un podcast o poner la voz en off. Brutal, de verdad, brutal. Organizar elementos. Ya os he dicho lo que son los elementos, ¿no? Entonces tú puedes, si tienes título, foto y texto, que a veces necesitas pues poner la foto debajo y ponerle un texto encima, ahí es cuando tú le tienes que decir foto, enviar detrás, texto, enviar delante. Entonces, eso es súper importante. Y luego agrupar elementos. O sea, mira, yo ya he cogido y he puesto un círculo verde. En medio del círculo he puesto mi fotito y arriba de mi fotito, dentro del círculo, he puesto mi nombre. Para que eso no se te desalborote si sigues haciendo cosas, tú puedes agrupar esos tres elementos de forma que ya no se van a descuajeringar el uno del otro. Entonces, muy importante. Y por supuesto, cualquier presentación se puede descargar en varios formatos. Tú puedes hacer una presentación chulísima y descargarla como si fuera un ebook en PDF.
pero también lo puedes descargar una a una. O sea, yo he hecho una presentación de 10 diapositivas, pero solo quiero descargar la segunda y la tercera. Las puedes descargar como PDF o como JPG, ¿vale? Entonces, hay que saber un poquito todo eso. Y a la hora de presentar, como estáis viendo esta presentación ahora, se puede hacer notas, o sea, tú puedes estar presentando y tener notas que te den apoyo, que no va a ver el resto de la gente. Puedes activar el puntero láser. Puedes hacer una reproducción automática porque has puesto animaciones, has puesto vídeos, transiciones y quieres que sea una animación automática. Y, ojito, puedes hacer que haya subtítulos, sobre todo con el tema de los audios. Entonces, eso es muy interesante también. Ahora, una cosita muy chula y es, tú imagínate que tienes hechas 4 presentaciones y que ahora tienes que hacer una presentación y además hay 2 diapositivas de una presentación que las necesitas, una de otra presentación y otra de otra, pues se pueden importar diapositivas de una presentación a otra, ¿vale? Vamos a archivo, importar diapositivas, elige las diapositivas que necesitas y le damos a insertar, ¿vale? O sea que no hay que duplicar ni nada, sino que directamente nos da la opción. Entonces, yo no sé cómo los lleváis, porque son y 47 y en verdad todavía queda un buen esto. ¿Estáis muy dormidos? A ver, dice, buenas tardes, ¿dónde se puede descargar la grabación de la clase? Descargar, no sé si se podrá descargar, yo espero que no, pero ver, me imagino que se podrá ver desde la web. Y luego, ¿hay drive para escritorio del iPad? No. Es para la versión, o sea, del iPad no, del Mac sí. Funciona igual que con el PC. Es que en realidad el Drive para el iPad es la propia app. Tienes que irte a descargar como una aplicación normal, ¿vale? Igual que en el móvil. Yo lo tengo todo sincronizado, en el móvil tengo descargada la aplicación desde el App Store o desde el app de Google, que ya no me acuerdo cómo se llama, por cierto. Vaya, estoy bonita yo. Vale, ¿alguna duda más? Bueno, si no habláis, no sé si estáis dormidos o es que habéis dejado eso puesto y os habéis ido. Virginia, disculpa, para el que ha preguntado lo de la grabación la tengo que descargar yo en nuestra computadora, en nuestro ordenador, y luego la subo a nuestro canal de YouTube. La podéis ver ahí lo que queráis. Pues ya está, perfecto. El resto, como no dicen nada, vale. A ver, hay una cosa muy chula que es para no tener que compartir enlace, se puede crear un enlace automático de nuestra presentación. Fijaros qué barbaridad lo que os voy a decir. Que es como si de repente hicieras que tu presentación fuera una web. Entonces, yo me voy a archivo, a publicar en la web y nos va a dar un iframe que podemos insertar o enviar. O sea, nos va a dar unos códigos un poquito largos que toda esa retahíla, si se la enviamos a alguien y hace clic, va a ser como que se le abre una pestaña nueva en el navegador y va a ver nuestra presentación, que si encima de nuestra presentación le hemos hecho transiciones, vídeo y no sé qué, pues se va a quedar flipado, porque no va a poder editar, no va a poder toquetear, no va a poder hacer nada, pero lo va a poder ver. Y luego hay otra cosa muy chula también que se puede hacer realmente con todas las herramientas de Google Drive, o sea, ya sea Docs, Slide, hoja de cálculo, presentación, no sé qué, que es, yo quiero compartirte para hacer una copia, pero no para que edites el mío. Entonces, yo cojo la URL de esta presentación, por ejemplo, cojo la URL de arriba del navegador y cuando la tenemos, nos la llevamos a otro sitio y antes de darle a Enter, vamos a ir a la barra a mirar el código ese que te aparece, ¿no? HTTPS, // pues hay un momento en el que hay una barra y la palabra edit. Quitamos solamente la palabra edit y la cambiamos por copy.
y ese mismo enlace se lo vamos a pasar a quien queramos. Entonces va a poder hacer una copia de la presentación, pero no nos va a editar la nuestra. Y no le hemos tenido ni que dar acceso desde nuestro Drive, ni necesitamos su correo electrónico, ni narices. De hecho, eso es lo que tengo yo ahora cuando te quieres descargar el calendario gratuito que yo doy regalo en mi página web. No te estoy dando un enlace para que tú edites, cuando tú le das clic lo que te va a aparecer es esto. Y entonces te dice, ¿quieres hacer una copia de la plantilla de calendario editorial de Virginia? Si tú dices sí, automáticamente te abre una copia en tu Drive. Entonces esto es súper, súper práctico para cuando tienes, pues incluso eso, manuales de procedimientos o un montón de cosas que lo puedas hacer. Venga, vamos a ver los formularios. Si somos empresa y no estamos usando los formularios, más vamos, porque los mejores cuestionarios, fácil, sencillos, para cuestionarios de satisfacción, o por ejemplo, yo cuando un cliente me pide un presupuesto, yo le mando un formulario donde le hago las preguntas clave para yo saber cómo poder presupuestarle. O sea, esto de los formularios es maravilloso. Podemos crear un formulario en blanco o desde una plantilla. Y con el tema del COVID cambiaron una funcionalidad que es puedes crear también un cuestionario. Cuando lo das a cuestionario, que lo cambias ahí en configuración, es porque le puedes dar un valor a la respuesta. Y esto se hizo con el tema de los exámenes. ¿Vale? O sea, la opción la tengo yo también, pero yo en mi caso, por ejemplo, no examino, pero podría hacer, o sea, podría darle valor a las respuestas para que contara como un examen, como una evaluación. Los formularios se componen, pues como veis, de título, de descripción, y luego lo que añades es esto, que son componentes que están aquí, que pueden ser componente de pregunta con opción, sin opción, con respuesta larga, respuesta corta, etc. O puedo añadir texto, puedo añadir imagen, puedo añadir vídeo. O sea, es una maravilla cómo podemos hacer los formularios. Yo empezaría creando un formulario básico de satisfacción, ¿sabes? De que den la respuesta. Una cosa que tenéis que saber es que las respuestas se pueden sacar, aquí te van a salir en forma como muy gráfica, muy visual, pero si hay respuestas, según lo que vayas a preguntar, las respuestas las puedes sacar, crear automáticamente en una hoja de cálculo. Entonces ahí puedes, yo te digo, yo tengo formularios potentes y todo van a hojas de cálculo desde donde yo después saco la información. ¿Qué puedes hacer? Pues personalizar el tema, puedes poner una imagen de encabezado, que te estoy dando las medidas aquí. Yo, mis formularios tienen mi color de imagen, tienen el fondo, el estilo, o sea, en este caso, siendo empresas, hay que tener muy presente toda esta parte de la imagen. Hay muchísimas plantillas, igual que os he dicho en las presentaciones, podéis aprovechar, y hay plantillas de tipos, de montón de cosas que luego simplemente las editas un poco. La vista previa es muy útil y es importante, o sea, lo tenéis aquí arriba, ¿ves? La vista previa, esto que estamos hablando está aquí arriba, que te sirve para que lo veas como lo va a ver el usuario, para ir tú viendo si está quedando bien. Y luego, evidentemente, tú un formulario puedes hacer que haya colaboradores. O sea, yo, por ejemplo, tengo la mayoría de mis formularios de colaborador está a la cuenta de mi asistente, porque al final los hacemos entre las dos. Y de hecho, pues puede editar, puede sacar o meter y revisas la configuración. Entonces eso es importante. Y en la parte de preguntas, para que lo veáis un poquito, las secciones que os he dicho, el menú que se despliega aquí a la izquierda, tú le dices qué clase quieres. Si quieres una pregunta con respuesta corta, si quieres una pregunta donde van a escribir un párrafo, porque les dejas que se explayen. Si quieres hacer la versión de varias opciones, si tú pones opción 1, opción 2 y hacen clic. La opción de casillas, yo la de casillas la uso mucho, sí, no. Dime qué horario prefieres, mañana, tarde, noche, y tienen que darle a una casilla. La opción de desplegable, súper útil. La opción de subir archivos, por ejemplo, déjame tu correo, pues lo subes aquí, ¿no? O sea, tu correo, perdón, tu currículum, pues aquí le estás dejando subir archivos.
una escala lineal en el que te pone una línea del tiempo, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas para poner la fecha, para poner la hora, perdón, o sea, puedes ver que haya clave de respuestas, o sea, si tú lo has puesto encima que puntúe, pues tienes la opción de quitarle o no quitarle esto. O sea, las secciones, esto es una sección, se pueden duplicar, mover, eliminar o combinar con la sección anterior. Eso es muy interesante, porque de hecho tú puedes hacer que según lo que respondan salte a una sección u otra. Eso es muy interesante. Y luego cada elemento que añadimos se puede mover para cambiar el orden. Eso de hecho tiene hasta una opción aleatoria que les va sacando esto en diferentes órdenes, ¿vale? Como veis aquí abajo, este campo que al tener aquí esto desplegado no se veía, aquí puedes hacer que esta pregunta sea obligatoria o no. Yo, por ejemplo, en mis cuestionarios casi todas las tengo obligatorias, porque si no, no sé. Y luego, dentro de obligatorio, puedo hacer, ¿ves? Por ejemplo, según lo que comenten aquí, ir a la sección según la respuesta. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto aquí, ¿tienes una página web? Y tú me dices que no, pues yo probablemente te lleve a otra parte de mi formulario donde te hago unas preguntas ya teniendo en cuenta que no tienes página web. Pero si me dices que sí, voy a seguir el orden donde te voy a preguntar, pues dime la URL, dime cuándo fue la última actualización de tu página web, dime si en tu página web, es como si no tiene página web, ¿para qué le voy a dejar que haga, para qué le voy a pedir todas esas preguntas que no las tiene? Entonces esta parte es súper buena que la uséis, un poco experimentar. Y luego la opción de enviar el formulario. Lo puedes enviar a través de correo electrónico, que ya te da la opción, o puedes crear el enlace, que es lo que yo suelo coger siempre, o estos dos es para sacar el iframe, porque tú puedes embeber, que se llama, tu formulario directamente en tu página web, o sea, que directamente desde tu página web lo puedan rellenar sin necesidad de recibir nada, porque directamente está ahí en tu página web, ¿vale? Entonces está muy interesante también saber que desde la página web. Como os dije, las respuestas están aquí en medio, se pueden recibir por correo electrónico o se pueden descargar en el archivo de hoja de cálculo. Se visualizan en forma de estadísticas o las puedes directamente personalizar en tu hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo que te crea es muy básica, pero yo, por ejemplo, que soy súper visual, yo ya antes de lanzar el formulario a los clientes, yo mi hoja de cálculo ya la tengo tuneada para luego poder verla bien. Y cuando tú quieres se puede cerrar este formulario y ya no se admiten más respuestas, por lo que sea. Pues imagínate que es un formulario porque tiene que ver para un sorteo o cualquier cosa de esas, pues coges y lo cierras. Entonces, por mucho que entren, no van a poder hacer nada. Y venga, lo último, rápido, las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son una maravilla. De hecho, nosotros trabajamos con el calendario editorial hecho desde una hoja de cálculo. Lo que hemos hecho es cada pestaña que puedes crear aquí abajo es un mes. Y lo que hemos hecho ha sido crear un cuadro donde tenemos todo. Tenemos desplegables para ir diciendo qué día de la semana es. Tenemos un desplegable para horario, que lo hemos dividido en mañana, tarde, noche. Tenemos un desplegable para ubicación. Ubicación es todas las redes sociales, pero aquí también tengo blog, tengo newsletter, YouTube, LinkedIn, o sea, historias. Entonces voy definiendo dónde va a estar ubicado ese contenido. En el tipo del contenido, el desplegable que me aparece es todos los tipos de contenido que nosotros utilizamos. El texto y el estado es porque no están borradores, es una idea, está programado, ¿sabes? Nosotras trabajamos así. Y esto está hecho realmente desde una hoja de cálculo. Las palabras importantes que hay que conocer en una hoja de cálculo, pues la diferencia entre una columna y una fila. Y que lo que se crea entre una columna y una fila, que suelen ser estos cuadraditos, o sea, estos son columnas hacia abajo y filas es así. Las columnas están por el abecedario
y las filas van por numeración. Y lo que se crea entre una columna y una fila se llama celda. Por lo que las celdas siempre son una letra y un número. Eso es súper importante, muy básico, pero hay que tenerlo bien reconocido. Entonces, el archivo que se crea de una hoja de cálculo se puede descargar en CSV y en XLSX, que son los archivos originales. Puedes insertar gráficos, imágenes, formularios y un montón de funciones. Yo las que más utilizo son la suma y promedio. No me pongo a hacer muchas barbaridades. Yo con esas dos hago maravillas. También vamos a cambiarle el formato si queremos a la celda, por ejemplo, para que aparezcan siempre con el signo del euro, ¿vale? O podemos hacer formatos condicionales, que yo los tengo en mi calendario. Por ejemplo, en estado que yo tengo idea, borrador, programado, yo le tengo el formato condicional a borrador para que cuando yo marque que eso está en borrador se va a poner de un color. Cuando esté programado se va a poner otro color. ¿Por qué? Porque como vuelvo y os repito, yo soy muy visual y para mí los colores son muy importantes. Entonces trabajo mucho con eso. Las hojas de cálculo tienen un buscador súper potente. Cuando tenéis unas hojas de cálculo con muchas cosas, le das a control G y le pones la palabra que estás buscando y te va a marcar todas las celdas donde está esa palabra. Pero también tienes una función súper chula y es, mira, imagínate que ahora todo el tiempo tú estabas usando la palabra Valladolid. Entonces en muchos textos y en muchas cosas ponía Valladolid. Pero yo he decidido ahora que esto no voy a usar más la palabra Valladolid, que voy a poner Virginia. Pues me voy a ir a la opción de buscar y reemplazar y le voy a decir, reemplázame la palabra Valladolid por Virginia. Y maravillosamente me lo va a hacer. O un producto que cambia de nombre. ¿Vale? Pues eso. Aquí también copiamos formato con la brocha. También podemos insertar enlace y de hecho una celda concreta puede tener un enlace que puedes usar en otra celda. Por ejemplo, yo estoy en esta celda y aquí te digo este contenido tiene que ver con la referencia tal y te pongo el enlace de una celda que tiene información que te necesitas para esa. Esto parece que es rizar el rizo, pero si trabajamos con productos y cosas, de verdad que es bastante interesante. Y evidentemente se puede modificar el alto, el ancho y el color de cada fila y cada columna en plan visual. Volvemos al botón derecho. Aquí en el botón derecho, cuando estamos sobre una celda, el menú es diferente al de los documentos, ¿vale? Podemos cortar, copiar, pegar y pegado especial. ¿Qué tiene el pegado especial? Pues que tú puedes pegar solo el valor, solo puedes pegar el formato, solo puedes pegar la fórmula. Si tú esa celda tenía una fórmula de un promedio, pues la pego en otras celdas, ¿vale? Entonces, puedo insertar una fila encima, una fila debajo, insertar una columna, insertar celdas, eliminar. Y puedo, ¿ves?, meter un enlace y luego ver más opciones de la celda. Aquí vamos a ver, lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, pero súper importante, puedes cambiar el formato de la celda, por ejemplo, a moneda, porcentaje. Si estás trabajando con algo que sean porcentajes, pues le das el formato a todas esas celdas de porcentaje, de moneda, o de comas, o que le das la opción de que se pongan en negativo si el número tiene que ir en negativo. Puedes cambiar la fuente, el tamaño, negrita, color. O sea, yo quiero que esta celda siempre el texto salga en negrita, pues lo pone. El color del relleno. La celda en sí puede tener un color y la letra otro. Puedo marcar los bordes de la celda. Puedo combinar celdas. Puedo cambiar la alineación del texto, ajustar el texto e insertar un montón de cosas dentro de una propia celda. Y aquí en ver más acciones de la celda tienes el formato condicional y la validación de datos. Y lo que os dije de obtener enlace de esta celda. Mirad, yo trabajo muchísimo con el formato y la validación. ¿Por qué? Formato condicional es esto que está aquí, porque es si esta celda
va a tener la palabra borrador, quiero que se ponga en verde. Entonces, cada vez que yo pongo borrador en una celda, se me va a poner en verde. Esto es para eso, ¿vale? Y la validación de datos es para hacer el desplegable, ese que os dije que yo trabajaba mucho, y entonces le dices, criterio, lista a partir de un intervalo, o lista de elementos, número, texto, fecha. Yo uso las listas de elementos, y entonces aquí pongo los elementos separados por coma. Por ejemplo, os he dicho que tenías ahí tipo de formato, entonces yo tengo puesto texto, coma, enlace, coma, comparte, coma, vídeo, comparte, diseño, coma. O sea, yo tengo puesto un montón con coma y luego lo que me aparece es una flechita, yo le hago clic y me da todas esas opciones. Y para mí el tema de la validación de datos es algo que uso muchísimo. Si queréis ver un poquito cómo yo trabajo, en mi página web podéis descargaros gratuitamente, bueno, hacer una copia, como os he explicado, de la hoja de cálculo que yo uso para como calendario editorial, que de hecho trae un montón de cosas más y ya os puede servir esa hoja de cálculo, os puede seguir como base para otras cosas, porque ahí vais a ver formatos, validación de datos y cosas que son bastante interesantes. Y bueno, me he pasado 7 minutillos, es que estoy aquí ya afónica, pero a ver que había aquí canal de YouTube, ¿cuál es el canal? Pues el de Coico, supongo, ¿no, Rubén? Sí, el canal os lo voy a escribir aquí. Bueno, voy a pillar la URL y os lo pongo ahí. Bueno, ¿todo bien? No sé, hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero... Inma, ¿todo bien? Muy bien, lo que pasa es que no me llegó el enlace, Virginia, casi no entro. ¿No te llegó el enlace por correo? No, tía. ¿Y tú Mi me habías amiga Vane, Ay, mi claro, amiga tú me Vane habías me mandado a mandó. mí, claro, pero yo ya a las 6 menos 10 estaba conectada y no... Yo estaba en el portátil y me lié, digo, Dios mío, Vanessa. Bueno, te pegué un audio ahí toda desquiciada para Claro, buscarlo. pero ya no estaba yo pendiente, lo No me pasa siento. nada. Vane me lo mandó y me quedé con el móvil y iba haciendo cosillas en el portátil mientras ibas explicando la clase. O sea que guay. Vale. Nada, ¿Alguna dudita antes de que nos despidamos? y por lo menos no, porque ya había visto esto trabajando. A ver, ¿qué pusieron ahí por ahí que había chat o que no me he dado cuenta yo? Vale. A ver, Jonay dijo que sí, muy bien. Nada, nadie tiene dudas. Bueno, pues nada, no sé. Muchas gracias por todo. Sí que el seminario de la semana que viene se adelanta una horita, no va a ser a las 6, va a ser a las 5, porque me toca ir a dar otra formación y no me puedo dividir. Entonces, el colegio, Rubén ha sido súper amable de dejarme adelantarlo una horita, que tampoco creo yo que, no sé, ¿no? Que no nos va a suponer mucho esto. Pero para que lo sepáis, hemos rectificado la hora y yo a mis correos les enviaré también el este. Jonay me dice, me es un poco pronto. Ay, lo siento, Jonay. Pero sí que es verdad que el de la semana que viene yo necesito que sea a las 5. Pues bueno, gracias a todos por conectarse. Ya saben que vamos a estar cada martes hasta mediados de junio haciendo muchos seminarios de estos, así es que pues les invito a que los sigan aprovechando, ¿vale? Y nada, ya saben que en mis redes sociales tienen un montón de cosas, así es que ponen ahí Vallavir o Escuela Digital Vallavir y ahí voy yo compartiendo novedades y recursos, ¿vale? Rubén, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia. Gracias a todos. Venga, buenas tardes a todos. Gracias.